Mi suegra nunca me aceptó por ser humilde, hasta que la vida me dio la razón. Hola a todos. Mi nombre es Manuel, y quiero compartirles una historia que marcó mi vida de una manera que nunca imaginé. Siempre fui una persona sencilla, criada en un hogar humilde donde el esfuerzo y la honestidad eran los pilares más importantes. Mi familia nunca tuvo grandes lujos, pero sí me enseñó que el respeto y el trabajo duro valen más que cualquier cosa. Cuando era más joven, creía firmemente que el amor podía superar cualquier barrera, que si dos personas se querían de verdad, nada ni nadie podría interponerse entre ellas. Esa era mi forma de pensar, hasta que me encontré con la dura realidad de que, a veces, no todos te aceptan tal como eres. Y lo peor de todo es que, en mi caso, esa resistencia vino de alguien que debería haberme recibido con cariño, la madre de la mujer que amaba. Conocí a Laura en la universidad. Ella era diferente a todas las chicas que había conocido antes, alegre, sencilla y con una calidez que iluminaba cualquier lugar al que llegaba. No le importaba de dónde venía ni cuánto dinero tenía en los bolsillos. Lo que le importaba era quién era yo como persona, mis valores, mis sueños, y la manera en que la hacía sentir. Y aunque al principio me costaba creer que alguien como ella pudiera fijarse en alguien como yo, poco a poco entendí que lo nuestro era real. Sin embargo, desde el principio hubo una sombra en nuestra relación, su madre. Para ella, yo era el novio equivocado, el que no debía estar con su hija. Según ella, yo no tenía nada que ofrecerle, porque venía de abajo, porque mi ropa no era de marca, porque trabajaba en lo que podía para pagar mis estudios. Lo más duro era escuchar cómo, una y otra vez, mencionaba al exnovio de Laura, ese chico que sí tenía dinero, que sí podía darle una vida estable. En pocas palabras, yo no era suficiente. Quiero dejar claro algo, yo no buscaba su aprobación por interés, ni pretendía ser alguien que no era. Solo quería que me viera con los mismos ojos con los que me veía su hija, como un hombre trabajador, honesto y con ganas de superarse. Pero lo cierto es que, desde el primer día, me cerró las puertas de su corazón y yo tuve que aprender a vivir con ese rechazo constante. Hoy quiero contarles cómo pasé de ser el muchacho humilde que no era suficiente a convertirme en alguien que aprendió a superar obstáculos, no por demostrarle nada a mi suegra, sino por demostrarme a mí mismo que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de construir con esfuerzo. Esta es mi historia. El inicio de nuestro amor. Recuerdo perfectamente el primer día que vi a Laura. Era una mañana cualquiera en la universidad. Yo llegaba corriendo, como de costumbre, porque entre el trabajo en el taller mecánico y las clases, casi nunca tenía tiempo para nada. Llevaba la ropa con un poco de grasa en las mangas, a pesar de que me había cambiado, y la mochila vieja, parchada en un costado, que me acompañaba desde el bachillerato. Entré al aula apurado, y fue entonces cuando la vi. Laura estaba sentada en la segunda fila, con un cuaderno perfectamente ordenado y una sonrisa tranquila en el rostro. Tenía una forma de escuchar a los profesores que llamaba la atención, como si cada palabra que decían fuera importante. Yo, en cambio, trataba de no quedarme dormido después de tantas horas de trabajo. Durante varias semanas, solo la observaba de lejos. Ella era de esas personas que parecen intocables, no porque se crean superiores, sino porque tienen una luz que hace que todos los demás se fijen en ellas. Siempre estaba rodeada de amigos, siempre con una actitud positiva, y yo pensaba que nunca se fijaría en alguien como yo, el chico que salía cansado de trabajar hasta la madrugada para poder pagar sus estudios. Un día, el profesor pidió que trabajáramos en parejas para un proyecto de investigación. Yo pensé que, como siempre, me tocaría hacer equipo con cualquiera de los pocos que aún no tenían compañero. Pero para mi sorpresa, Laura se giró, me miró directamente y me dijo: ¿Quieres hacer el proyecto conmigo? No pude ni contestar al principio. Sentí que el corazón me daba un salto. Cuando logré articular palabra, solo dije: ¿Conmigo? ¿Estás segura? Ella soltó una risa ligera y respondió: Claro, ¿por qué no? Siempre te veo trabajando solo, y creo que eres muy dedicado. Ese simple gesto cambió todo. Pasamos semanas reuniéndonos en la biblioteca, compartiendo ideas, y poco a poco descubrí que detrás de esa chica sonriente había alguien muy humano, con sueños, miedos y hasta con cierta rebeldía frente a las expectativas que su familia tenía sobre ella. Laura me sorprendió cuando, en una de esas conversaciones, me dijo: Mi mamá siempre quiere que esté con alguien a su nivel. Alguien con dinero, con apellido. Pero yo no busco eso. Quiero a alguien que me haga sentir tranquila, que me apoye, que me ame de verdad.
Yo me quedé callado, porque esas palabras me llegaron más de lo que ella podía imaginar. Desde ese instante, supe que mi vida estaba por cambiar. Con el tiempo, dejamos de ser simplemente compañeros de proyecto. Empezamos a salir a tomar café después de clases, a caminar por el campus, a compartir pequeños momentos que se fueron convirtiendo en grandes recuerdos. Yo siempre intentaba ser cauteloso, porque no quería ilusionarme más de la cuenta, pero la manera en que me miraba y la atención que me daba me hicieron entender que ella también sentía algo por mí. Hasta que, una tarde, cuando nos quedamos solos revisando unos apuntes, pasó lo inesperado. Ella me miró fijamente y dijo: Manuel, quiero decirte algo. Desde hace tiempo siento que contigo puedo ser yo misma, sin apariencias, sin tener que demostrar nada. Me gustas. Sentí que el mundo se detenía. Nunca pensé escuchar esas palabras de alguien como ella. Y, con la voz temblorosa, solo pude responder: Tú también me gustas, Laura. Ese fue el inicio de todo. Un inicio lleno de ilusión, de planes y de sueños compartidos. Para mí, estar con ella era como tocar el cielo con las manos. Sin embargo, en el fondo, había una preocupación que no me dejaba tranquilo. ¿Qué pasaría cuando su familia supiera de mí? La primera impresión. El día que conocí a la madre de Laura fue, sin exagerar, uno de los más tensos de mi vida. Yo ya había escuchado a Laura hablar de ella en varias ocasiones, una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a tener la última palabra en todo, y con un alto sentido de lo que significaba estatus y nivel social. Laura me había advertido con dulzura, tratando de que no me asustara. Mira, mi mamá es un poco estricta, a veces puede parecer dura, pero solo quiero que seas tú mismo. Yo asentí, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Sabía que no iba a ser fácil. La primera reunión fue en su casa, una casa grande, con muebles elegantes, lámparas brillantes y un jardín cuidado al detalle. Para mí, entrar allí fue como entrar en otro mundo, muy distinto al mío, donde lo más importante era mantener la casa limpia y en orden aunque los muebles fueran viejos. Laura me recibió en la puerta con esa sonrisa suya que siempre me daba calma, pero cuando entramos y vi a su madre en la sala, sentada en un sillón imponente, su mirada lo dijo todo. No necesitó abrir la boca para hacerme sentir que no era bienvenido. Mamá, dijo Laura con entusiasmo, quiero presentarte a Manuel. Yo extendí la mano, con respeto, y dije con voz firme: Mucho gusto, señora. Ella me miró de arriba abajo, desde mis zapatos gastados hasta mi camisa modesta. No sonrió. Apenas tocó mi mano y, con un tono frío, respondió: Ajá, el famoso Manuel. Me senté frente a ella, intentando mantener la calma, mientras Laura intentaba romper el hielo con una conversación ligera. Hablaban de la universidad, de los proyectos, de cosas cotidianas. Yo trataba de participar, pero en cada palabra de la señora notaba un aire de superioridad, como si cada frase estuviera diseñada para recordarme que no pertenecía allí. En un momento, me preguntó directamente: ¿Y a qué te dedicas? Yo respondí con la verdad, sin sentir vergüenza porque siempre estuve orgulloso de lo que hacía. Trabajo en un taller mecánico por las tardes, mientras termino mis estudios de ingeniería. Ella arqueó una ceja y soltó una ligera risa, de esas que no suenan amables, sino burlonas. ¿Mecánico, eh? ¡Qué interesante! Hizo una pausa y añadió con un suspiro: Pensé que eras ingeniero como el exnovio de Laura. La frase me golpeó como un ladrillo en el pecho. No lo dijo con disimulo, sino con toda la intención de marcar una comparación. En ese momento entendí que, para ella, yo no era más que una sombra frente a ese exnovio perfecto que tanto parecía admirar. Laura reaccionó de inmediato. Mamá, eso no viene al caso. Manuel está estudiando, se esfuerza más que cualquiera. Pero la señora no se detuvo. Continuó con una serie de comentarios disfrazados de cortesía, pero cargados de veneno. Bueno, Laura, tú siempre has sido una muchacha con aspiraciones grandes. Yo solo espero que tomes decisiones que estén a tu altura. Yo trataba de sonreír, de mantener la compostura, aunque por dentro me sentía pequeño. Tenía ganas de salir de esa casa y no volver jamás. Sin embargo, cuando miraba a Laura, veía en sus ojos una mezcla de vergüenza y apoyo, como si me dijera en silencio: aguanta, yo estoy contigo. La cena transcurrió con esa tensión constante.
La señora hablaba de viajes, de conocidos que eran empresarios, de casas en la playa, todo temas que yo no podía compartir porque mi realidad era otra. Me limité a escuchar, responder con educación cuando me preguntaban algo y resistir esa primera prueba. Al salir de la casa, ya de noche, Laura me tomó de la mano y me dijo con voz firme: Perdón por mi mamá. Sé que no fue fácil, pero quiero que sepas que para mí eres suficiente. No dejes que ella te haga pensar lo contrario. Y aunque esas palabras me dieron fuerzas, en mi interior sabía que lo que había vivido era apenas el comienzo de una batalla más larga, la de ganarme, o al menos soportar, la mirada crítica de una suegra que nunca me quiso desde el primer día. Los ataques sutiles. Después de aquella primera visita a casa de la madre de Laura, yo pensé que, con el tiempo, ella se acostumbraría a mi presencia y que las cosas mejorarían. Me repetía a mí mismo que quizás su frialdad era solo cuestión de primeras impresiones. Pero me equivoqué. Con el paso de las semanas, sus comentarios se hicieron más frecuentes, y lo más doloroso era la manera en que los disfrazaba. No eran insultos directos, sino frases dichas con una falsa amabilidad que terminaban hiriendo más que cualquier palabra grosera. Recuerdo una tarde en particular, cuando Laura me invitó a una comida familiar. Estaban sus tíos, primos y, por supuesto, su madre. Yo había llevado un pastel que compré con parte de mi salario. No era nada lujoso, pero lo había elegido con cariño porque sabía que a Laura le gustaba. Cuando se lo entregué a su madre, ella lo tomó entre las manos, lo observó y sonrió con esa sonrisa que no era sonrisa. Ah, gracias, Manuel. ¡Qué detalle! Hizo una pausa y añadió. Aunque, bueno, yo estaba acostumbrada a que Carlos, el exnovio de Laura, siempre nos traía postres de una pastelería muy exclusiva en la ciudad. Toda la mesa rió de manera incómoda y yo sentí como me ardían las orejas. Laura reaccionó de inmediato. Mamá, no compares. Lo que importa es el gesto, no de dónde venga. La señora suspiró y murmuró. Tienes razón, hija. Yo solo digo que uno se acostumbra a ciertos estándares. Ese era su estilo, comentarios que parecían inofensivos, pero que dejaban una espina clavada. Otro día, mientras estábamos en la sala conversando, ella me preguntó con un tono inocente. Dime, Manuel, ¿y tú crees que podrás darle a Laura la vida que se merece? Ya sabes, viajes, estabilidad, una buena casa. Yo respiré profundo antes de responder. Haré todo lo posible, señora. Trabajo y estudio para eso. Ella me miró fijamente y replicó. Bueno, ojalá. Porque, sinceramente, un amor sin estabilidad económica no dura mucho. Laura se levantó de golpe, molesta. Mamá, basta ya. ¿Por qué siempre tienes que decir esas cosas? La señora se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Solo quiero lo mejor para ti, hija. No estoy diciendo nada malo. Pero yo sabía que lo hacía con intención. Esos episodios se repitieron muchas veces. Cada visita a su casa era una prueba de resistencia emocional. Ella encontraba la manera de compararme con alguien más, de recalcar lo que no tenía, o de recordarle a Laura lo que, según ella, estaba perdiendo por estar conmigo. En una ocasión, incluso me dejó claro que nunca me veía como parte de su familia. Estábamos en una reunión navideña, todos riendo y compartiendo. De repente, ella comentó. Bueno, quién sabe, quizás en un futuro volvamos a ver a Carlos por aquí. A fin de cuentas, él siempre fue como un hijo para mí. El silencio fue incómodo. Laura, roja de ira, respondió sin dudar. Mamá, yo no quiero a Carlos en mi vida. Quiero a Manuel. Y deberías respetarlo. La señora sonrió, como si nada hubiera pasado, y cambió de tema. Pero en el fondo, yo sabía que esas palabras eran otra manera de marcar territorio, de hacerme sentir como un intruso. Lo más duro era que, aunque yo trataba de no darle importancia, poco a poco sus comentarios empezaban a afectarme. Me preguntaba en silencio si realmente podría darle a Laura la vida que merecía, si no estaba condenándola a una vida de sacrificios. Había noches en las que llegaba al taller, cansado y con las manos llenas de grasa, y pensaba en la voz de su madre repitiendo una y otra vez, un amor sin estabilidad no dura mucho. Y aunque Laura siempre me defendía y me recordaba cuánto me amaba, la presión estaba ahí, como una nube oscura sobre nuestra relación.
Yo sabía que tarde o temprano tenía que hacer algo, porque no podía seguir permitiendo que esas palabras me destrozaran en silencio. Ese fue el punto en el que comprendí que tenía dos opciones: dejar que su madre me convenciera de que no era suficiente, o luchar con todas mis fuerzas para demostrar, no a ella, sino a mí mismo, que podía superarme. Mi decisión de superarme. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después en mi vida. Habíamos salido de una reunión familiar en la que, una vez más, la madre de Laura había lanzado sus comentarios envenenados. Esa vez había sido más directa que nunca. Laura, no entiendo cómo dejaste ir a Carlos. Ese muchacho ya tenía todo resuelto en la vida. En cambio, Manuel, bueno, él aún está intentando. Yo apreté los puños debajo de la mesa para no decir nada. No quería arruinar la reunión ni poner a Laura en una situación más incómoda. Pero por dentro, esas palabras me atravesaban como cuchillos. Cuando llegamos a casa, Laura me abrazó y me dijo: Amor, no escuches a mi mamá. Ella no entiende lo que eres capaz de hacer. Yo la miré y asentí, pero en mi interior algo se quebró. Esa noche, cuando ella se durmió, yo me quedé en vela pensando en todo lo que había pasado desde que la conocí. Me preguntaba si realmente estaba preparado para darle la vida que merecía, si no estaba fallando como hombre, como pareja, como futuro esposo. Y en medio de ese torbellino de pensamientos, tomé una decisión: no iba a dejar que las palabras de nadie definieran mi valor. Ni siquiera las de su madre. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Me levantaba más temprano para repasar mis clases antes de ir al taller. Durante el trabajo, en lugar de quejarme por las largas horas, comencé a verlo como un entrenamiento, como la base de algo más grande que quería construir. Cuando terminaba en el taller, no me iba a descansar, me quedaba estudiando, investigando, soñando con el día en que no solo sería un trabajador, sino el dueño de mi propio negocio. Hubo momentos muy duros. Recuerdo estar en el taller, con las manos llenas de grasa, el uniforme sudado, y escuchar a mis compañeros decir que la universidad era una pérdida de tiempo, que nunca íbamos a salir de ahí. Pero yo tenía a Laura en mi mente, y eso me impulsaba a seguir. Pasaron los años, y finalmente llegó el día más esperado: mi graduación como ingeniero mecánico. Fue un logro enorme, no solo porque lo había conseguido con esfuerzo, sino porque había logrado lo que muchos pensaban imposible. Ese día, mientras sostenía el título en mis manos, sentí que estaba empezando a escribir una nueva historia. Pero no me conformé. No quería ser un empleado más en una empresa, quería construir algo propio. Comencé a ahorrar cada peso que ganaba en trabajos adicionales. A veces pasaba hambre para no gastar de más, a veces dormía en el mismo taller para ahorrar el pasaje. Pero todo valió la pena, porque poco a poco reuní el dinero suficiente para abrir mi propio negocio. El inicio fue difícil. Un pequeño local, herramientas de segunda mano y solo yo atendiendo a los clientes. Algunos me miraban con desconfianza, como si no creyera en mis capacidades. Pero con el tiempo, gracias a mi dedicación y al boca a boca, la gente comenzó a recomendarme. Ese muchacho trabaja bien, es honesto y no cobra de más, decían. Y con cada cliente satisfecho, mi taller fue creciendo. Un día me detuve frente al letrero que decía: Taller Mecánico Manuel Rodríguez, y no pude evitar llorar. No de tristeza, sino de orgullo. Aquello no era solo un negocio, era la prueba de que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las humillaciones y dudas habían valido la pena. En ese momento recordé a la madre de Laura y sus palabras: un amor sin estabilidad económica no dura mucho. Sonreí, porque ahora sabía que no solo podía darle a Laura amor, sino también un futuro estable, construido con mis propias manos. Lo más importante es que comprendí algo: yo no había hecho todo eso para callarle la boca a ella, ni para demostrarle a nadie que era suficiente. Lo hice porque quería ser la mejor versión de mí mismo, porque quería mirar a Laura a los ojos y decirle: gracias por creer en mí, incluso cuando yo mismo dudaba. Ese fue el verdadero triunfo: descubrir que la superación personal no es para los demás, sino para uno mismo. El giro inesperado. Con el paso de los años, mi vida había cambiado por completo. De aquel muchacho que trabajaba horas extras en un taller mecánico para costear sus estudios, ahora me había convertido en un profesional con mi propio negocio, reconocido por la calidad de mi trabajo y por la honestidad con la que trataba a mis clientes. Laura y yo, a pesar de todas las pruebas, seguimos juntos. Nos comprometimos y luego nos casamos en una ceremonia sencilla pero llena de amor.
Sin embargo, incluso ese día, la actitud de su madre fue fría. No hizo ningún comentario hiriente frente a todos, pero en sus ojos seguía esa barrera invisible que me hacía sentir que nunca sería suficiente para ella. Yo ya había aprendido a vivir con eso. No necesitaba su aprobación para ser feliz con Laura. Sin embargo, la vida, que siempre tiene una manera de poner las piezas en su lugar, me tenía preparada una sorpresa. Un sábado por la mañana, estaba en mi taller trabajando en la reparación de un motor cuando escuché la voz de uno de mis empleados. Ingeniero, hay una señora afuera que insiste en hablar con usted. Me limpié las manos con un trapo, y cuando salí a ver quién era, casi no lo podía creer. Ahí estaba ella, mi suegra. Con el ceño fruncido, algo incómoda y, por primera vez, sin esa mirada arrogante con la que siempre me recibía. Buenos días, Manuel, me dijo, casi en un susurro. Buenos días, señora, respondí con calma, sorprendido. ¿En qué puedo ayudarla? Ella dudó unos segundos, como si le costara pronunciar las palabras, y luego confesó. Mi carro se averió, y me dijeron que este taller es de confianza. Podría haberle recordado todos sus comentarios, todas las veces que me menospreció, todas las comparaciones con aquel famoso exnovio. Podría haberme negado, pero no lo hice. En cambio, sonreí con respeto y respondí. Claro, déjeme ver qué tiene. Revisé el auto personalmente, paso a paso, explicándole con paciencia que fallaba y cómo lo iba a reparar. No la traté con desprecio, ni con ironía, ni con rencor. La traté como a cualquier cliente, con profesionalismo y dignidad. Mientras trabajaba, noté que ella me observaba en silencio, como si viera a alguien distinto del joven inseguro que conoció años atrás. Cuando terminé, le entregué las llaves y le dije. Listo, señora. El carro está funcionando perfectamente. Ella sacó su cartera y preguntó cuánto debía. Yo negué con la cabeza. No se preocupe, no tiene que pagarme nada. Considérelo un detalle de mi parte. Su rostro cambió en ese momento. Por primera vez, vi en sus ojos algo distinto, ya no era desprecio ni indiferencia, sino sorpresa y un atisbo de respeto. Guardó silencio unos segundos, y luego, con voz más suave de lo habitual, me dijo. Creo que estaba equivocada contigo. Aquellas palabras, tan simples pero tan cargadas de significado, me hicieron sentir una mezcla de alivio y satisfacción. No porque necesitara su reconocimiento, sino porque, después de tantos años, por fin entendía que yo no era el muchacho humilde y sin futuro que ella había despreciado. Con el tiempo, su actitud hacia mí cambió. No se convirtió en mi mejor amiga de la noche a la mañana, pero dejó de hacer comentarios hirientes. Comenzó a preguntarme cómo iba el negocio, a interesarse por nuestra vida como pareja, e incluso llegó a decirle a Laura en una ocasión. Tienes un buen esposo. Te cuida y te respeta, y eso vale más que cualquier riqueza. Cuando Laura me lo contó, no pude evitar sonreír. Ese giro inesperado me enseñó algo que nunca voy a olvidar, la vida siempre pone a cada quien en el lugar que merece. No hizo falta discutir, ni vengarme, ni demostrarle nada con palabras. Fue mi trabajo, mi esfuerzo y mi constancia lo que hablaron por mí. Y aunque mi relación con ella nunca fue perfecta, al menos logramos convivir con respeto, que para mí era más que suficiente. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que viví con Laura y su madre fue más que una prueba de amor, fue una lección de vida. Muchas veces creemos que el amor por sí solo basta para sostener una relación, pero la verdad es que el amor también necesita paciencia, madurez y, sobre todo, crecimiento personal. Durante mucho tiempo pensé que no era suficiente, que mi origen humilde era una condena que me iba a perseguir siempre. Y es que las palabras de los demás, cuando se repiten una y otra vez, pueden llegar a clavarse en lo más profundo de nuestro corazón. La madre de Laura me hizo sentir en más de una ocasión que yo no valía lo suficiente para su hija, y confieso que hubo noches en las que me lo creí. Pero con el tiempo aprendí algo fundamental, el valor de una persona no lo dicta su apellido, su cuenta bancaria ni el lugar donde nació. El verdadero valor de alguien está en su carácter, en sus acciones y en su capacidad de superar los obstáculos. Si me hubiese rendido en ese entonces, si hubiese dejado que las palabras hirientes me definieran, quizás Laura y yo no estaríamos juntos hoy. Quizás mi historia sería la de un hombre que abandonó sus sueños por miedo, que aceptó el destino que otros le querían imponer. Pero decidí no hacerlo.
Decidí transformar cada crítica en un impulso, cada humillación en una razón para esforzarme más y cada mirada de desprecio en combustible para mi superación. Hoy puedo decir con orgullo que logré mis metas, no para demostrarle nada a mi suegra, ni para callar bocas, sino para demostrarme a mí mismo que sí era capaz. Que aquel muchacho humilde, con la ropa sencilla y la mochila parchada, podía convertirse en un hombre exitoso, digno y seguro de sí mismo. También comprendí que el respeto no se exige con gritos ni con discusiones. El respeto se gana con acciones, con coherencia, con constancia. Y aunque al principio ella me rechazó, con el tiempo tuvo que reconocer que estaba equivocada, no porque yo se lo dijera, sino porque mis hechos hablaron más fuerte que cualquier palabra. Si alguien que me escucha ahora está pasando por una situación similar, si te menosprecian por tu origen, si te hacen sentir que no eres suficiente, quiero decirte algo desde lo más profundo: no dejes que esas voces apaguen tus sueños. Las críticas duelen, sí, pero también pueden convertirse en tu motor. La clave está en no rendirse, en seguir adelante aunque todo parezca en contra. La vida me enseñó que la humildad no es un defecto, como muchos piensan, sino un tesoro. Porque cuando vienes de abajo, cada paso hacia adelante tiene un sabor especial. Porque cuando conoces lo difícil que es levantarse, aprendes a valorar todo lo que construyes. Hoy no guardo rencor hacia mi suegra. Al contrario, le agradezco. Porque si no hubiese sido por su rechazo, quizá nunca habría encontrado en mí la fuerza para superarme. A veces, las piedras que otros ponen en tu camino se convierten en la base más firme para construir tu futuro. Y si algo quiero que quede de esta historia, es esto: no importa cuánto te desprecien, ni cuántas veces te digan que no puedes. Lo que de verdad importa es cuánto crees en ti mismo y cuán dispuesto estás a luchar por lo que amas. Al final, la mayor victoria no fue que mi suegra cambiara de opinión, ni que reconociera su error. La mayor victoria fue haberme demostrado a mí mismo que sí era capaz, que podía transformar mis sueños en realidad y que el amor verdadero resiste cualquier tormenta, siempre y cuando uno mismo esté dispuesto a crecer con ella. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.